¿Qué tal? Vamos a intentar determinar qué está pasando estos días en las bolsas, porque lo cierto es que el jueves de esta misma semana nos han dado un susto tremendo, con el segundo mayor desplome, de hecho, del IBEX 35 en lo que llevamos desde 2013, y se lo vamos a preguntar a Diego González, que es socio director de Bull for All Advisors, que es una EAFI. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues arrancamos un poco por renta variable, ¿no? Porque quizás es lo que está en todas las portadas, desplomes tremendos en los mercados, pero ¿qué está detrás? ¿Qué hay de fondo? Bueno, lo que vimos el otro día es el anuncio por parte de la FED del final del Quantitative Easing, o programa de compra de bonos. Esto es un programa que se inició en el año 2008, es un programa de estímulo económico que entre mediados de este año y del que viene va a llegar a su fin. Si hubo algo de tranquilizador en el anuncio de la FED, fue que aunque la tasa de paro de Estados Unidos baje del 6,5%, inmediatamente no van a subir tipos de interés, por lo menos de manera inmediata. Hay que tener en cuenta que este experimento de política económica ha tenido muchas dudas y detractores. Probablemente lo que está descontando el mercado, fruto de ello hemos visto caídas y altos niveles de volatilidad, es o que este programa se ha retirado de manera prematura, o por otra parte que se ha iniciado y se quite antes o después. Es un programa que finalmente nos va a llevar nuevamente a una recesión económica. ¿Qué descontaba el mercado? Que los tipos de interés se iban a mantener, la FED los iba a mantener, de hecho así fue. Eso fue así, y la siguiente fecha que tenemos que tener en cuenta es el próximo 10 de julio, cuando se publicarán las actas de la FED y tendremos más detalles sobre esta medida. O sea, se publican todos los chascarrillos, ¿no? Esas actas famosas del FONC. Bueno, a nivel de ETFs, quizás lo vimos en la jornada del jueves, quizás será momento de posicionarse a la baja a través de ETFs inversos. ¿Lo recomendarían o quizás es para momentos muy concretos? Un ETF inverso es un producto que replica un índice. Si el índice cae, el ETF inverso tendrá una rentabilidad positiva y viceversa. Eso es. El primer planteamiento que recomendaríamos es el plazo de inversión al que se va a hacer la inversión. Eso es lo que le preguntaríamos a un ahorrador. Hay que tener en cuenta que el mercado de renta variable, en el medio y especialmente en el largo plazo, empíricamente podemos ver que es un mercado alcista. Por lo tanto, un inversor en el medio y largo plazo en ETFs inversos probablemente tendrá una pérdida probablemente de manera perpetua, ¿no? Entonces, solamente recomendaríamos estos productos a aquellos ahorradores con un plazo de inversión en el corto, y luego, por otra parte, que tenga la disciplina de marcar stop loss y cumplirlos. Suponiendo que cumplimos esta premisa, queremos ponernos cortos porque creemos lógicamente que van a caer los mercados de renta variable. En el caso español, a través de los ETFs del IXOR, tenemos dos ETFs inversos, uno primero sobre renta variable española, sobre IBEX 35, y otro sobre Eurostoxx 50, que serían las 50 grandes compañías de renta variable europea. Si lo que queremos es ponernos cortos sobre renta variable estadounidense, tenemos un ETF que además está cubierto de divisa para los europeos, un ETF sobre el SP500 de Deutsche Bank, que nos permite ponernos cortos sobre este mercado. Que también cotiza aquí en la Bolsa Nacional. De acuerdo. Bueno, no lo ha tocado en este apartado Diego, pero es cierto que los bancos también quizás es el sector más susceptible, donde nos podríamos haber puesto cortos este jueves y nos podríamos haber prácticamente forrado, ¿no? Tenemos al sectorial bancario europeo bastante tocado estos últimos días y con especial incidencia sobre todo en los españoles. ¿Cómo vemos un poco las perspectivas de este sector de cara al próximo mes? Bien, ¿qué se está hablando a nivel de sector bancario europeo? Lo que se está hablando desde el Banco Central Europeo es remunerar de manera negativa los depósitos de los bancos. Esto significaría que finalmente el crédito que está secuestrado por parte de los bancos empezaría a fluir a familias y empresas. Esto, que es una muy buena noticia para la economía real, es una mala noticia para el sector bancario, puesto que repercutiría en los balances, es decir, minoraría su beneficio y disminuiría la solvencia, por lo menos en el corto plazo. No estamos sobreponderados en el sector financiero europeo y, al igual que ha sucedido en el sector bancario europeo, esto también aplica para los bancos nacionales. Por otra parte, a nivel local, es decir, en la banca nacional, vemos que la tasa de mora está por encima del 10%, creciendo, y pues nos encontramos en un proceso de concentración bancaria. Nosotros seguimos apostando por los grandes bancos nacionales y creemos que después de este proceso de concentración bancaria, creemos que hay que empezar a mirar bancos de mediano tamaño españoles de carácter local. Para comenzar a mirar, que no quiere decir de momento incorporarlos a cartera. Nos preguntamos también si es momento de incorporar a cartera quizás renta fija.
y es que hay una noticia que quizás ha pasado un poco desapercibida por la prensa nacional, pero es el repunte espectacular del bono estadounidense a 10 años, la deuda estadounidense que por lo visto se está pagando más cara últimamente, además de manera muy notoria respecto a un mes anterior. ¿Es momento ya o hemos perdido el tren de la renta fija? Bien, en primer lugar, si quisiésemos invertir en renta fija pública estadounidense, recomendaríamos entrar con flotantes. Probablemente vamos a ver una subida de tipos de interés y la manera de cubrirnos ante este riesgo es a través de flotantes. Si nos vamos a la parte larga de la curva, es decir, concretamente al 10 años americano, después de la noticia de la FED, por supuesto hubo un repunte, pero el dato del jueves está al 2,83% y frente a ese repunte creemos que no han cambiado los fundamentos. O sea que, bueno, de momento nos mantenemos. ¿Qué son los flotantes, Diego? Para la gente que no lo conozca. Perdón, los flotantes son productos de renta fija que si suben los tipos de interés también sube el cupón del bono, por tanto tenemos cubierto el riesgo de subida de tipos de interés. Hay que tener en cuenta que el tenedor de bonos, en un bono normal, si sube los tipos de interés va a tener una minusvalía. El flotante permite eludir este riesgo. Sí, bueno, cubrirse antes. Efectivamente. ¿No? Eso es, que ya que se va modificando seguramente los tipos de interés. Bueno, estamos ya a las puertas del verano, aunque el tiempo no parece que no está muy por la labor de acompañarnos esa temporada estival, pero una pregunta para una EAFI es una recomendación, por ejemplo, de un fondo de inversión de cara ya al verano, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Dónde podemos mirar o qué podemos incorporar? Bueno, en este momento? de cara al verano y a un plazo a medio plazo, fondos de inversión, por supuesto, luego el plazo aumenta. Para inversores más conservadores recomendaríamos el Three Needle Global Opportunities. Es un fondo gestionado por el director de renta fija de la gestora, Jim Chileski. Es un fondo de renta fija de alfa. ¿Qué significa esto? Es un fondo que sigue poco la renta fija tradicional, que está muy agotada a nivel de potencial de rentabilidad, y tiene como objetivo el índice de referencia más 450 puntos básicos. Hay que tener en cuenta que es un fondo que ha tenido en los últimos 12 meses más de un 7% de rentabilidad y creemos que es una buena alternativa para construir la parte conservadora de las carteras. Para perfiles de riesgo equilibrado, recomendaríamos el Ruffer Total Return. Es un fondo multiactivo que permite en todo tipo, o que ha demostrado que en todo tipo de mercados, conseguir rentabilidad positiva. Si observamos el gráfico del fondo desde el año 2000, pues tanto en la crisis de las .com como posteriormente en la subprime, es un fondo que ha conseguido, a través de incluir distintas clases de activos en el portfolio, generar rentabilidades muy por encima y por supuesto superiores a los índices de renta variable, con unos niveles de volatilidad además bastante bajos. Por la parte de más riesgo, la inversión en renta variable global es la categoría que recomendaríamos. En el contexto actual es muy difícil, los emergentes este mes desgraciadamente nos han dado un disgusto importante. Estados Unidos, la gente parece que se está retirando prácticamente en bandada, ¿no?, de los emergentes últimamente. Efectivamente, empezamos el año con unas expectativas bastante elevadas sobre el crecimiento que esperábamos a nivel macroeconómico. Creíamos que esas áreas iban a liderar el crecimiento, por lo menos en el año 2013, y bueno, parece que las miradas se están tornando más a Estados Unidos, que parece que va a ser el motor de crecimiento a nivel global, ¿no? En este contexto, la parte de Estados Unidos también se antoja a nivel de renta variable complicada, puesto que a nivel de valoraciones algunos sectores pues están cotizando a múltiplos bastante exigentes, y probablemente, si vemos correcciones de mercado, la renta variable estadounidense sería de las rentas variables de las que más sufriría, ¿no? Por la parte de la europea, es cierto que a nivel de valoración puede ser de las bolsas más baratas, sin embargo, bueno, pues hay muchas dudas sobre el crecimiento de la Unión Europea, ¿no?, en el contexto actual. Por ello creemos que la categoría de renta variable global puede ser una oportunidad muy interesante para aquellos inversores de más riesgo, o para la parte de más riesgo de la cartera, y la jugaríamos a través del BNI Mellon Long Term Global Equity. Es un fondo gestionado por Walter Scott desde Edimburgo. Son 40 gestores en el equipo, y el proceso de inversión es un proceso muy disciplinado, en el que para meter una compañía dentro de la cartera o desinvertir en una, los 40 integrantes del equipo tienen que tomar la decisión por mayoría. Bueno, pues Diego González, lo dejamos aquí. Gracias por estas recomendaciones, que ya sabemos que siempre es complicado asumir, ¿no?, un poco el riesgo de recomendar, así que nada, nos quedamos con este análisis de Diego González. Ya has dicho que es socio director de Burford Advisors, que es una EAFI, y nosotros recordarles ante todo que tenemos también, aparte del verano, a la vuelta de la esquina tenemos también el Trading Room. Se celebra los próximos días 26 y 27 de junio en el IFEMA, de junio, y pueden inscribirse gratuitamente siempre en nuestra página web en estrategiasinversión.com.